a miles de personas que están sintonizando y viendo nuestros cultos, y les saludamos, gracias, en Perú y todos los países donde están escuchando y viendo este culto. Que el Señor les bendiga. Son parte de nosotros. Sabemos que oran por la iglesia Castillo del Rey y son parte los misioneros en el mundo que están siempre viendo, sintonizando esta frecuencia. Gracias a ustedes. En 1 Corintios 11, 23 al 26. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias te damos en esta mañana por este gran privilegio, Señor, que tenemos de recordar la experiencia quizás más fea que nos pudiéramos imaginar y más gloriosa en todo el universo. Gracias por haber entregado, Señor, tu cuerpo por nosotros, por haber pagado la amnistía por nuestros pecados, pagado nuestro rescate y habernos adoptado a la gran familia de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres lindo, maravilloso, y nosotros en esta mañana te entregamos cada detalle de este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La noche que Jesús fue entregado, instituyó lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena. La mayoría de iglesias evangélicas observan la Santa Cena una vez al mes. Y en la Asamblea de Dios en Latinoamérica se practica abiertamente con el que quiera tomarlo, no se practica abiertamente con el que quiera tomarlo, sino que es solo para los bautizados en agua y en plena comunión con Jesús. Esto ha sido una costumbre que data desde los inicios y como nuestros estatutos estipulan que un niño no debe de ser bautizado antes de los 12 años. Nuestros niños no tienen el privilegio de practicar la Santa Cena hasta que prácticamente sean adolescentes. Viendo hacia atrás, solo Pedro fue el único discípulo casado cuando Jesús lo escogió para formar parte de su equipo. Los jóvenes judíos no eran como los de ahora, los milenios y los jóvenes que nunca se casan. El joven judío tenía que casarse entre 18 y 20 años, la mayoría de los 18 años. Así que sabemos que Pedro tenía quizás entre 20 y 25 años cuando Jesús lo llamó, y los demás tenían entre 13 y 20 años. Creo que Marcos quizás era uno de los más cipotes, ¿verdad? Entre 13 y 14 años. Juan igual, un adolescente. Ahí andaba con esos muchachos, por eso los andaba regañando Jesús, porque había que formarlos desde temprana edad para que fueran líderes, que siguieran su ejemplo y estuvieran dispuestos a ofrendar su vida por la causa de Cristo. Tal vez vemos así terco a Pedro, porque claro, tenía esposa, tenía familia, era mayor, ya tenía su negocio y quizás aceptó a Cristo ya viejo, y por eso, aunque más joven que Jesús, ningún discípulo se ponía a la par de un maestro, un líder,
que no fuera mayor. Y Jesús, de 30 años, era el líder de este grupo de adolescentes y jóvenes que trastornaron el mundo entero. La noche que Jesús fue entregado, ninguno de ellos había aceptado a Cristo como su Salvador. Que eso llegue hasta que lo escuchen, ¿verdad? Ninguno de los discípulos. ¿Por qué? Porque la salvación vino después de la muerte y resurrección. No podían ser salvos. No existía el nuevo pacto para ellos. Entonces ellos tomaron la Santa Cena ese jueves cuando Jesús estaba por ser entregado, y solo eran amigos de Jesús. Ninguno de ellos había sido bautizado. Los primeros no fueron bautizados. Ahí los pobres discípulos sí quizás tenían el bautismo de Juan, pero no era el bautismo en agua como el que acabamos de presenciar ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno era miembro de una iglesia porque no eran bautizados. Eran adolescentes. No eran bautizados en el Espíritu Santo. Porque después de la resurrección, después de la ascensión, cuando Jesús se fue al cielo, después de todo eso, vino el bautismo en el Espíritu Santo. Así que con ese equipo, Él instituyó lo que es la Santa Cena. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios será mayor que él. Es decir, cada uno de nosotros que tenemos la salvación y el reino de Dios ha venido a nuestra vida, porque la salvación no es borrar nuestros pecados. La salvación, los que creen solo en eso se quedan cortitos, y yo dudo que sean salvos. El que acepta a Cristo y se va al mundo, y acepta a Cristo y se va al mundo, ese es como una neurosis cristiana. Es una persona neurótico que no es estable. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, le ofrendamos nuestra vida, estamos diciendo: sí, Señor, aquí te entrego mi tiempo, mi talento, mi tesoro, todo lo que soy, todo lo que voy a hacer. Estoy a tus órdenes para cumplir la gran comisión de Cristo en donde tú quieras que vaya. Nada menos que eso logra el objetivo. Porque no se trata de simplemente estar cada domingo borrando los pecados de la semana. Yo 3 veces al día le pido perdón al Señor, pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros nos vayamos formando cada día más como nuestro Señor y Salvador. Y el más pequeño de nosotros es más grande que Juan el Bautista, dice Jesús mismo. Cornelio y su familia, los primeros gentiles que recibieron a Cristo, ellos fueron los primeros bautizados en el Espíritu Santo. Pero no, ellos creyeron, fueron bautizados en el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. Estaba al revés: primero el bautismo del Espíritu Santo y después bautismo en agua. La semana antepasada estuvimos predicando en Argentina y hicimos una campaña al aire libre para activar dones, y Josh, mi sobrino, hijo de Marcos, él iba a predicar, y cuando él pasa a predicar, él mira, yo digo el Espíritu Santo, pero de Cristo. Él mira que allí está el Señor diciéndole: dele el micrófono al grupo de alabanza y véngase para acá. Entonces él se vino a un lado
y estaba ahí orando, pero yo pensé que el equipo de alabanza le había quitado el micrófono. Y yo dije, hombre, y es que quieren cantar más de lo que quieren escuchar un mensaje. Y le pregunté a Michelle, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando? No sé, me dice, no sé, a él le toca predicar ahorita. Pero después nos dijo él que el Señor lo había llamado. Ya cuando el Señor le dijo, ahora empezá, él pasa al micrófono. Y cuando él pasa, Jesús viene con él. Y él empieza, dice, obras antes que palabras. Así que ahorita los que tienen un familiar con cáncer o tienen cáncer, véngase acá. Los que están con estrés, con ansiedad, con insomnia, véngase para acá. Los que tienen esta enfermedad para acá. Y así puso a la gente a orar. Empezaron a suceder milagros. Y entonces él hace el llamado de salvación. Ni uno aceptó. Él dice, bueno, entonces quizás aquí todos vienen salvos, pero no era cierto, porque era un parque libre ahí a la orilla del río. Y después dice, ahora pónganse aquí los que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo dije, ¿y cómo va a ser esto si no ha explicado nada? Pero allí pasaron como 15 para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me fui a orar con 2 hombres cholotones que estaban ahí. Si son más altos que yo, son cholotones, ¿verdad? Ya los más petitos son como yo, y menos, ¿verdad? Y algunos que me quedan aquí, ya así nos tenemos que medir, ¿verdad? No en estatura. Mi papá era así de alto y yo siempre lo tuve que ver así para arriba espiritualmente, pero un día me quiso pegar, perdone papá, y yo dije, no me puede pegar, porque le agarré la mano y no dejé que me pegara, y me dio una pena enorme ante el Señor, ¿verdad? Porque yo era más fuerte que mi papá, pero era más santo que yo, ¿verdad? Así que, pero bueno, ahí me salí del tema. Voy a orar por estos hombres. Al primero le pongo mano, al segundo le pongo mano, regreso al primero y él empieza a hablar en lengua. Yo contento, yo no les pregunté nada, ¿quiere aceptar a Cristo? No le pregunté nada. Y entonces le dije a él, oremos con el otro, oramos, él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y yo les digo después, son miembros de la iglesia que estábamos, con quien estábamos participando esa noche. Ah, no, dice, yo venía, dice, aquí al parque a caminar, y de repente dijeron, ¿alguien quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y ya pues, yo decía, yo no, pero algo me hizo pasar. Dice, y yo estaba allí, dice, orando, y de repente estoy hablando en un montón de idiomas, no sé ni lo que estaba diciendo, dice, no sé lo que acaba de pasar, me dice. Y dice, pero el Señor me acaba de dar una palabra profética. Vi dos personas y una persona más, y los tengo que buscar para darle una palabra. Mire, tan rápido, y nadie le explicó. Y el otro, él dice, cuando yo era joven, dice, el primero era creyente. El otro dice, bueno, yo ni sabía lo que era el bautismo del Espíritu Santo, porque no soy de una iglesia protestante, pero dice, yo pasé, y dice, y empecé, dice, y se me quedaba aquí el gozo del Señor. Dice que yo sentí un gozo tan hermoso que no podía parar de orar en ese idioma que me dio y de recibir. Y yo digo, wow, hay gente que quizás aquí 500 años están en una iglesia nuestra y no recibe el bautismo del Espíritu Santo, exagerando, más de 100 años. Bárbaros, ¿verdad? Pero el Señor hace lo que Él quiere y lo hace como Él quiere. Y nosotros deberíamos entender eso. En los Estados Unidos hay lo que se llama la Santa Cena abierta. Si alguien es cristiano de cualquier edad, que recibe a Cristo como su Salvador personal, y quiere tomar la Santa Cena, puede. Y no es solo para miembros o solo para gente
bautizada en agua o gente bautizada en el Espíritu Santo. Pero esa parte es una parte cultural. La otra cosa cultural es de tomar la Santa Cena una vez al mes. Algunos jóvenes de la comisión me dicen: pastor, tengo 5 meses de no tomar la Santa Cena porque paso con los niños. Yo les digo: bárbaro ustedes, ¿qué les pasa, verdad? Yo por lo menos 5 veces, de 5 a 10 veces al mes estoy tomando la Santa Cena. Yo conozco gente que toma la Santa Cena 3 veces todos los días, otros que todos los días. Es que el requisito no es lo importante. Lo que es importante es recordar nuestra comunión con el Señor. Yo cada jueves que entrego el ayuno de entre 5 y 6, yo primero, antes de comer, tomo la Santa Cena. Y allí voy recordando el nuevo pacto que el Señor hizo con su iglesia y hizo conmigo desde que yo lo recibí como mi Salvador personal. Ustedes como padres de sus hijos, si ellos están en plena comunión con el Señor, pueden, no hay nada que diga que no pueden tomar la Santa Cena sus hijos en la casa. En la iglesia tenemos la cultura y la costumbre, por cuestión de que muchas veces personas hipócritas, personas inconversas, personas que son cristianos de mal testimonio, vienen y están tomando la Santa Cena en frente de todos indignamente. Bueno, si los papás no son creyentes y si los hijos no son creyentes, no vayan a tomar la Santa Cena. Pero padres que son cristianos pueden ministrar a sus hijos en casa, en el altar familiar, y tomar la Santa Cena con ellos. ¿Qué impide? No, estamos viendo que bíblicamente hay muchas diferencias de la forma, ¿verdad? Era primero para adolescentes y jóvenes, pero ahora es para adultos también, porque, ¿verdad? Ahí en esa primera estaba ahí de adulto Pedro, pero los demás eran apenas adolescentes y principiantes como jóvenes. Hay poder en la sangre de Cristo. Jesús tomó el choli del mundo sobre sus hombros para darnos su sosa. Isaías 53, 3 al 5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, muy herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos curados. Eso fue en Isaías, que nos daba ese testimonio. El choli, una palabra hebrea, que Jesús llevó nuestras enfermedades, dolencias, ansiedades, nuestras tristezas, nuestros problemas sobre su cuerpo. Ese es el choli. Y el soso en hebreo significa sanados en cuerpo, alma y espíritu. Él tomó nuestras dolencias para darnos a nosotros el soso, lo que es sanidad, lo que es de alma, cuerpo y espíritu.
Hay poder en la Santa Cena, porque representa el pacto entre Jesús y nosotros. Personas testifican que han sido sanados tomando la Santa Cena todos los días, tal vez con un cáncer o con una enfermedad en su cuerpo, y ellos deciden que van a recordar, porque la Santa Cena es para recordar lo que Jesús hizo por nosotros, y ellos recordando que Jesús tomó nuestro choli para darnos nuestro soso. Eso es algo que estamos recordando. Y hay parejas infértiles que han tomado Santa Cena todos los días, testificando de un embarazo después. Hay hijos y miembros de familia que no conocen a Cristo, y sus familiares han intercedido por ellos y tomando Santa Cena, clamando las promesas del Señor, hasta que el familiar reciba a Cristo. Yo no quiero que ustedes se confundan pensando que la Santa Cena es un rito mágico. No es nada así, no le estoy describiendo eso. Lo que le estoy diciendo es que no es la fórmula para lograr un milagro, pero es una señal de nuestro nuevo pacto con el Señor. Y nosotros, cuando nos vamos a la presencia del Señor en nuestro nuevo pacto, le estamos recordando al Señor de que nosotros entendemos, que nosotros recordamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Y por qué? Porque el choli se convierte en nuestro soso, en nuestro gozo, en nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Aleluya. Recordando cada vez que tomamos la Santa Cena que es un pacto irrevocable. Nunca va a cambiar. Siempre representa lo mismo. Siempre representa la relación que nosotros tenemos con el Señor. Siempre nos hace recordar que Él apostó su vida, Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser restaurados. La palabra para pacto en hebreo es berit, y significa dos cosas: cortar o comer. Entonces vemos la parte de cortar en la cruz, pero simboliza para nosotros en la Santa Cena el berit de comer su cuerpo, de tomar su sangre. Ese es el nuevo berit que tenemos, el nuevo pacto que tenemos con el Señor. Dios usa conceptos humanos para ilustrar realidades sobrenaturales. El pacto entre dos personas o dos etnias en el Antiguo Testamento era un acuerdo irrevocable, simbolizado por el sacrificio de un animal que se partía en dos y se desmembraba en el suelo, una parte a un lado, otra al otro lado, y en medio se derramaba la sangre. Y ese camino entre las partes le simbolizaba que antes de romper este pacto, yo estoy dispuesto a que a mí me desmiembren, que mi sangre lo pongan aquí en un camino de sangre, y que yo voy a pasar por ese lugar. Por eso nos dice el Señor que lo recordemos, porque el pacto no fue solo. Cada uno que recibimos a Jesucristo aceptamos la responsabilidad de caminar por ese camino de sangre y decir: voy a ser fiel al Señor. Si yo soy infiel, yo estoy dispuesto a que mi cuerpo se parta en dos y que mi sangre sea el camino de la sangre. Literalmente las partes caminan sobre ese camino de sangre. Cuando yo tomo la Santa Cena, me gusta recordar la casa de Caifás, el sumo sacerdote
de Israel. El nombre de él era José Caifa y él es el que entregó a Jesús a la muerte. Están las puertas de lo que las gradas de donde era el templo en Jerusalén, y así como a más o menos de aquí al lindero allá arriba es la casa de Caifás. Allí hay un foso donde Jesús pasó la noche después de ser azotado y después de que se burlaron de él. Allí pasó la noche, el día para salir y ser crucificado el día viernes. Ahí de ese lugar sangriento, él fue caminando con nuestra cruz. Iba tan debilitado porque los golpes eran tan fuertes que le arrancaban la piel, su sangre ya derramada, por lo que nosotros conocemos como la vía dolorosa. Es una vía dolorosa porque uno mira ahí todo tipo de tiendas donde caminó Jesús, pero allí por esa ruta a Gólgota, donde fue crucificado, él caminó derramando su sangre hasta para el nuevo pacto, hasta llegar a la cruz. Ahí en la cruz sus manos extendidos y un abrazo eterno del este al oeste, de todo el universo, abrazando todo ser humano en un solo pacto, un pacto con su sangre, un pacto con su cuerpo. Él podía en cualquier momento decir: ya no, ya basta, venga aquí, yo ya estoy harto de esta gente. Pero amó aún a los mismos ladrones que iban con él, amó a los soldados romanos, amó a la gente. Perdónelo, Señor. Él allí puso los pecados suyos y los pecados míos allí. Cada pecado que yo he cometido, allí un ay del Señor que tuvimos que poner nuestros pecados hasta que Él venga. El último que va a recibir a Cristo en el futuro, antes de que Él venga a arrebatar la iglesia, yo me imagino que en alguna parte del mundo va a haber alguien aceptando a Cristo en el momento que Él venga, y chungón se va a ir al cielo sin ser bautizado, sin nada. Así como el primer ladrón en la cruz, ¿verdad? Él va a decir: qué bueno que me lo logré. Y va a ir volando a las nubes. No va a tener que andar esperando en vida, sino que ahí se cumple literalmente el pacto de sangre, amor por nosotros aún siendo pecadores. El pacto representa una conexión entre ambos, una promesa de protección y provisión. Esta promesa en el pacto de protección y provisión se compara con el pacto de matrimonio. En el cielo no va a haber matrimonio como hay aquí en la tierra, que aquí nos casamos y a través de nuestra intimidad nacen nuestros hijos y toda la parte sexual que no existe en el cielo. Pero cuando pensamos en Jesús, pensamos que Él eternamente, Él ha prometido proveer y protegernos por toda la eternidad. Ese es el nuevo pacto, que Él es el que nos cuida. Nadie está desamparado. Todo aquel, Él no tiene hijos preferidos. Todos los hijos del Señor nos ama por igual. Y cuando nosotros lo recibimos a Él y pedimos que nos perdone nuestros pecados, le decimos: aquí estoy yo para servirte en lo que te sirva.
Deme una orden y yo lo voy a cumplir. Ayúdeme, Señor, a ser fuerte en los momentos de tentación. Ayúdeme, Señor, a ser fuerte en los momentos de debilidad, en todo momento. Y ese pacto que hacemos, ese Nuevo Testamento, ese acuerdo entre aquel porque pasó en el camino de en su propia sangre, estrechó sus brazos en dos partes, como el pacto de, como que fuera un pacto de animal. Y Él nos recibe a nosotros. Él promete como un esposo, como alguien, es decir, como alguien que acepta la responsabilidad. Los hijos del Señor somos nosotros. Y Él promete, no solamente ahora, porque desde que levantamos la mano, Él dice: voy a estar en el cielo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y Él va preparando una morada. Ya los pastores estamos consolidando las hermanas que aceptaron al Señor la semana pasada. Si ellas de veramente recibieron a Cristo y hay un cambio total en su vida, que ellos recibieron ese Nuevo Testamento, ese nuevo pacto en su vida, ya lo pusimos a trabajar al Señor, haciendo nuevas habitaciones para aquellos que lo están recibiendo. Y eso es como una familia cuando se casa una pareja y está pensando: necesitamos una casa. Viene el hijo y estamos pensando: ay, necesitamos una cuna, necesitamos esta ropa, necesitamos y vamos ahí cuidando la familia. Y esa es la relación de Dios con nosotros. Él promete guiarnos al camino. Él promete protegernos. Él promete amarnos. Él promete cuidarnos. Él nos promete un futuro en el castillo del Rey. Él promete que va a estar con nosotros hasta el fin. Él promete que vamos a ser parte de su reino aquí en la tierra y en el cielo. Hoy en día los médicos pueden tomar una gota de sangre y ponerlo en las máquinas para sacar una imagen de sangre de alta resolución. Pueden detectar el estado de salud. Aún pueden detectar en una gota de sangre, pueden detectar traumas desde la infancia. La sangre tiene propiedades para sanar el cuerpo, para recordar formas de poder combatir alguna infección, para detectar invasores en el sistema inmunológico, para resolver el dilema de género. En una gota de sangre o en cualquier célula del cuerpo ya va en el ADN, hombre o mujer. No hay confusión de género, porque el Señor no quiso que hubiera confusión. Por eso en cada parte de nuestro cuerpo ya vamos identificados, hombre o mujer. El ADN se puede evaluar allí en esa gota de sangre. ¿De qué va a morir casi, a menos que sea un accidente? Pero si pudiera morir en forma natural, ¿de qué va a morir? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué defectos tiene en su genética? Se puede decir que la vida es la sangre. Y esa sangre de Cristo es lo que vamos a tomar en unos momentos, que representa lo que el Señor hizo por nosotros. Recordando que en la sangre está la vida. Así está la sangre de Jesucristo, nos da vida eterna a nosotros. Recordemos su cuerpo que fue inmolado. Y vamos a recordar las dos formas, ¿verdad?, de entender el pacto. Lo vamos a comer, y comiéndolo nosotros estamos caminando sobre lo que el Señor nos invitó a formar, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Vamos a tomar su sangre y el ADN del Señor va a estar en nosotros. Nos vamos a parecer más y más a Él, porque nuestro ADN espiritual depende de Jesucristo, quien nos transformó, nos perdonó
y nos va haciendo a su imagen como Él quiere. La sangre simboliza vida y para nosotros la sangre de Cristo simboliza vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Hay poder en la intercesión y la Santa Cena. Jesús nos invita a recordar cuando tomamos el pan y el vino en memoria de Él. Cada vez que comemos, recordemos 3 veces al día lo que Jesús hizo por nosotros. En el desayuno, van a desayunar con pan, tortilla. Allí con lo que desayunen digan: Señor, gracias porque soy parte de tu familia. Gracias por tu cuerpo y tu sangre que me hacen parte de una vida con promesa y con propósito. Y en el almuerzo, en la cena, al despertar, al acostarnos, démosle gracias al Señor porque Él nos tiene en una relación íntima con Él. Cuando nos levantamos en la mañana, digamos: Espíritu Santo, aquí estoy. Consagre este día. Quiero que este día sea perfecto y solo va a ser perfecto si yo camino como a donde tú quieres que camine, como tú quieres que yo camine. Este día te lo entrego. Ayúdame a vivir así. Y en la noche, cuando nos vamos a acostar, hablándole al Espíritu Santo: gracias por ayudarme este día. Perdone que ahí me equivoqué, dije alguna palabra enojado, dije alguna cosa, tuve cualquier cosa que hizo que yo no me pareciera al que murió por mí. Ve el amor de Cristo, que nos amó a nosotros siendo pecadores. Nuestra memoria influye mucho en nuestra actitud cuando enfrentamos dificultades en la vida. Si estamos agradecidos con Dios por lo que hizo por nosotros y por cada persona en el mundo, vamos a ver las cosas diferentes. Voy a perdonar a mis amigos, voy a desearle el bien y no el mal, porque así honro a Jesús por lo que hizo por mí. Cuando yo recuerdo lo que Jesús sufrió a mano de nuestros ancestros, yo no puedo ser altivo con los demás. Voy a terminar con esto, pero cuando yo era niño, estábamos predicando en un pueblo que se llama San Ramón en Nicaragua. Y estábamos allí cuando de repente vimos el sacerdote de Matagalpa, que lo conocían mis padres, que él lidera 500 personas de la catedral de esa ciudad de San Ramón, y venía con una procesión de más o menos 500 personas. Cada uno traía una piedra en la mano para tirar, y habían contratado a unos borrachos que entraran con látigos de coyundas así de pelo de caballo, que cuando se le pega a alguien y lo jala, rompe la piel. Y le habían pegado a varias hermanas del bíblico, mi mamá entre ellos. Yo estaba sobre mi hermanito Marcos, que ustedes lo conocen. Mi mamá me dijo: protégelo, morite vos para qué. Porque las pedradas ahí, él me debe una vida ahí, ¿verdad? Para que el vidrio del carro lo protegiera a él. Y yo ahí encima y miraba a la gente enojada tirando piedras. El Señor nos salvó de ese problema. A mi papá lo llevaban para, no sé qué le iban a hacer, pero la multitud lo llevaba en los hombros para ir a echarlo de la ciudad. Y el Señor nos liberó ese día. Salió un hombre que nunca más lo volvimos a ver. Creemos como familia que es un ángel. Pero él dijo: cálmense. Ya se imagina una turbia violenta.
y él sin parlante calmó la multitud. Y él dijo, si ellos se van ahorita, déjenlo ir. Y entonces trajeron de regreso a mi papá, nos devolvieron los instrumentos, el sonido se lo llevaban, lo trajeron, la guitarra a mi papá, y nos subimos al carro y nos fuimos a la casa. Ahí voy a terminar la historia, aunque hay más, porque ahora hay 3 iglesias de la Asamblea de Dios ahí en San Ramón, y llegamos a San Ramón, cerquita de San Ramón ahora está el Instituto Bíblico de toda la zona, así que estamos preparando estudiantes para pastorear en todo Nicaragua, y ahí cerquita de San Ramón, pero es una historia más larga para otro día. Cuando fundamos el Ministerio de los Pastores Hijos en Nicaragua, escogí a una hermana que se llama Neri Hernández. Ella hizo un buen trabajo, una gran mujer de Dios, graduada del bíblico, se casó con un presbítero y tiene una linda familia. Pero cuando mi papá fue a hacer una gira misionera, la última, cuando fuimos a ver todas las iglesias que él había ayudado a fundar en los años 50 y 60. Después la hermana Neri viene y nos dice a nosotros como familia, mi familia me ha pedido a mí que yo venga en representación de mi abuelo para pedir perdón, porque mi abuelo fue uno que los apedreó ese día. Fue gozo total para nosotros. Si la amábamos antes de eso, la amamos más después, porque pudimos ver que valió la pena dar testimonio de Cristo en una comunidad y poder ver que hubo fruto. Alguien quizás que quiso, ella tenía miedo que ya no la íbamos a apreciar, que íbamos a querer vengarnos con la familia de ellos o algo. A todo al contrario, nos daba alegría de que esas pedradas que recibimos ese día pudieran convertirse en almas. Y más, una mujer que bendijo toda la familia pastoral de todo Nicaragua. Qué lindo testimonio, valió la pena. Y todo lo que tenemos que sufrir por la causa de Cristo es bien pagado. Nunca va a sufrir usted por la causa de Cristo sin que haya cosecha de almas, haya bendición, haya provisión, haya unción, porque el Señor nos cuida muy bien. Vamos a invitar a los músicos que pasen y vamos a tomar el último punto. Hubiera sido necesitamos transformar nuestras formas de pensar para ser como Cristo y experimentar lo sobrenatural en nuestras vidas. Nueva creación, mente nueva. Aleluya, a la disposición del Señor.